Hola, hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Empezamos la era de Juegos Olímpicos, empezamos a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos que la semana que viene empezarán ya en París y tenemos, por ejemplo, para empezar hoy el grupo A con Francia, con Colombia, con Canadá y con Nueva Zelanda y como veis con este nuevo overlay que ha enseñado nuestra querida Chris, que hoy no ha podido estar, pero que estará próximamente y nos ha dejado preparado este overlay en el que intentaremos hacer todos los vídeos de Juegos Olímpicos y empezamos por la selección, mejor dicho, el grupo A con la selección de Colombia, con nuestro querido Juan. Una selección de Colombia que la temporada pasada, el mundial pasado, hizo un gran torneo, acabando en cuartos de final frente a Inglaterra. Y este año es verdad que es un grupo complicado. Vuelve Colombia a los Juegos Olímpicos después de no estar desde Río 2016. Pero bueno, es una muy buena opción para que Colombia haga un buen torneo. Al final creo que llega en un gran momento la generación colombiana. El grupo es complicado como todos, pero no sé cómo lo ves, Juan. Chicos, muy buenas. El grupo lo hablábamos un poquito en la previa, es complicado como todos los grupos de los Juegos Olímpicos porque no hay un grupo que uno diga, mira, este es fácil. Y a ver si se puede clasificar a la siguiente ronda. Siento que eso ya sería un objetivo cumplido para la selección y luego hasta donde nos puedan llevar los cuartos según los rivales. No veo un rival que diga, prefiero que me toque este para ver si luego puedo hacer. No, es realmente como se vayan viendo y como se vayan sintiendo, porque también es un torneo corto, veloz, y a ver el físico cómo están, porque vienen de un parón, todas las selecciones vienen de un parón, y ahora en estos amistosos están tratando de soltar las piernas, acomodarse y demás. Colombia perdió hace 2 días en un amistoso contra Ecuador, en el cual había muchas rotaciones, había suplencia, la cancha era difícil, había mucho sol, porque además jugaron en Cartagena, algo raro porque es una plaza donde no se suele disputar esto, pero el calor, las condiciones climáticas y demás, no sé si lo hacían para como aclimatarse un poco más a un verano hostil, pero bueno, perdieron frente a Ecuador en un partido raro, pero que como le pasó a España el otro día, siento que todas esas selecciones están tratando de soltarse, adquirir ritmo de juego Sí, y demás. No es para hacerlo trágico, pero así va la preparación. sí, a ver, Australia ha perdido 2-1 contra Canadá, ya ha dicho lo mismo. Al final era un amistoso con cambios ilimitados para coger el ritmo de nuevo encontrarse una a sí misma, porque claro, un parón de 2 semanas, una semana hace mucho. Al final dejas de entrenar, dejas de jugar, dejas de vivir el fútbol día a día y tienes que volver a encontrarte con tu versión futbolera, ¿no? Y sí, la camiseta sí. Obviamente Juan iba a llevar la camiseta, Hombre, para que le Hoy, pero reconozcamos bueno. hoy había que hacerlo. de dónde viene. Y bueno, Juan, vamos con Colombia, con la selección colombiana, que bueno, decíamos que llega en un gran momento. Hablábamos hace unas semanas con Isa Echeverry, nos hablaba un poquito de ese proceso de la selección colombiana, con Alexis Santos, con Gran Linda entrevista, ¿eh? Caicedo, gracias, con Mayra Ramírez también. Y evidentemente dentro de esa selección colombiana que tan buen mundial hizo el año pasado, este torneo olímpico al final es una opción para seguir reivindicando un poquito al equipo. Hablábamos también con Isa, que es verdad que a nivel selección había crecido bastante, la liga seguía todavía un poquito por detrás. Hay que decir que de este equipo de los Juegos Olímpicos, la gran parte del conjunto juega en el país colombiano, no hay demasiadas jugadoras jugando en Europa, más allá de las que ya conocemos, y una jugadora como Alexis Santos que la temporada que viene estará en la liga estadounidense. Pero bueno, la verdad es que en principio el equipo colombiano tiene estrellas, muy reconocibles todas ellas. Y también decir otra curiosidad que acabo de enterarme por aquí, es que en 2016, cuando también estuvo Colombia en los Juegos Olímpicos, en el grupo también estuvieron Francia y Nueva Zelanda. Canadá no, pero Francia y Nueva Zelanda sí que estaban dentro de ese grupo. Así que bueno, vuelven a ser otra vez parte del grupo de Colombia. Pero bueno, aquí tenemos al equipo realmente. No sé si sabrías decirnos un poquito qué cambios hay con respecto al Mundial, porque veo un poquito la plantilla, el equipo, y no veo demasiados cambios, más allá quizá de la lesión de Ana María Guzmán, que se rompió el cruzado y que está la de baja. Sí, y que vamos a ver si llega para el Mundial Sub-20, porque esa es la otra parte que también va a jugar Colombia, y que es pronto. No hay muchos cambios realmente. El 11 titular yo creo que va a ser un poco lo mismo. Eso no lo veo tan positivo porque no es que no hayan piezas en Colombia. Hay. Lo que pasa es que Colombia está atravesada por un poco de todos los males que sufren las selecciones latinoamericanas en general, problemas con sus federaciones, ya el problema con la federación, ponele que no es tan fehaciente como antes,
pero hace que, por ejemplo, hay un símil con la selección española y es que hubo un cambio de entrenador tras el Mundial, donde no hay un Sí, cambio real frente al juego o frente a lo que quiere proponer el equipo, porque quien asume es el segundo. el Entonces en asistente. España se fue Bilda para que llegue Monse Tomé y si hay alguien que esté de afuera analizando dice, pero España juega casi a lo mismo. Y pueden haber otras frases que te dice, y Monse hacía el trabajo. En Colombia es parecido, se fue a Badía y quedó el profe que está ahora, que se me escapa el nombre, que se llama Marsiglia, Angelo Sí, Marsiglia, y era el segundo de Abadía en ese momento. Se fue a Abadía porque le habían prometido unas cosas a la federación que luego no le cumplió tras el Mundial, entonces era más fácil decirle, asume tú el segundo, y Marsiglia asume el puesto, pero el funcionamiento, las convocatorias y todo sigue siendo exactamente lo mismo. La única novedad fuerte que hay, y por favor anoten ese nombre ahí, que yo creo que los van a candelillar cuando ustedes vean a jugar a la selección, es Manuela Pavi, una jugadora bajita, pero de muchísimo desborde, picante, le gusta regatear, se va de sus rivales, le gusta pelear, lucha a cualquier balón y demás. Pavi no pudo estar en el Mundial y en las convocatorias previas al Mundial porque tuvo una lesión de ligamento que la tuvo alejada un montón de tiempo. Ahí en ese momento despuntaba muchísimo y volvió justamente a jugar en la Copa Oro, que es tal vez el torneo más reciente donde podamos analizar un poco en firme a la selección previo a los Juegos Olímpicos. Y en ese torneo la rompió. Hizo muchísimo, tanto que se ganó un puesto no solo en la convocatoria, sino te diría hoy casi que en el 11. El tema es que juega por la banda donde juega Linda, entonces Pavi se está moviendo por todos los lados para dejarle evidentemente su lugar a Linda y puede ser ese primer cambio, ese jugador número 12 que te da bastantes ventajas arriba. Si la tienes descansada, te va a deslumbrar. Es tal vez el mayor cambio porque el resto, incluso la alineación titular está casi cantada. Viene en la portera, tenemos a la ex portera del Betis, que es Cata Sí. Pérez, que estaba en el Werder Bremen. Ahí hay un tema también, porque Cata se había perdido un montón de convocatorias previas antes de esta llamada a la lista de por los Juegos lesión. Olímpicos por lesión, evidentemente. De hecho, te diría que era muy poca la gente que pensaba que Cata se iba a meter en esa lista. Luego llega sorpresivamente, igual que la portera suplente, que es Catherine Tapia, que también venía lesionada, que también se había perdido en los juegos anteriores. A la final ambas terminan siendo portera titular y portera suplente, van a ser las porteras en este juego. Luego la línea de cuatro que también está muy clara, donde creo que Marsiglia debería meter mano, es tal vez la línea más floja de Colombia porque tiene una Carolina Arias que es líder del grupo y que por eso está jugando, pero luego en nivel futbolístico le falta un montón. En el lateral derecho tiene sus dos centrales como está Daniela Arias, que juega ahorita actualmente en Brasil, en el fútbol brasilero, y ha tenido un bajón de nivel tremendo, comete fallos vulgares y te diría hasta tontos sin ningún sentido. Y luego está Yorelín Carabalí, que juega en la WSL, en el Sí. Albion, de un poco mejor presente, pero creo que se está contagiando de sus compañeras. Y luego por el otro lateral tenemos a Manu Vanegas, que ustedes la conocen, jugadora de la Real Sociedad, que tampoco viene en sus No. mejores fechas, pero en la selección no hay nadie más, porque el relevo de Manu justamente sería Daniela Caracas, jugadora del Español, que acaba de Sí. ascender, que no es titular en el Español y que no entiendo qué hace todavía en la selección. Y aquí es donde voy a meter un poco el tema. La selección es un grupo cerrado. Véase, asunto Yoreli, Catalina Udme y Yoreli Rincón. Sí. Y es un grupo totalmente cerrado donde son ellas, ese es el proceso. Y luego de los Juegos Olímpicos veremos si arranca otro proceso con miras a una Copa América o un siguiente Mundial. Pero en ese momento son ellas. Y si no están lesionadas, y salvo un talento realmente deslumbrante como Pavi, como lo mencioné antes, o como Linda previamente, y también Ana María Guzmán, si no hay esos picos de rendimiento, ese grupo no acepta nada. Carolina Arias y Catalina Gómez son las líderes de ese vestuario y Catalina, ambas áreas, porque Daniela y Carolina no están, yo creo, para ser titulares en la selección, aún así permanecen en su puesto, eso por lo menos por la defensa. Luego en el centro del campo seguirá jugando Daniela Montoya tal vez de ese grupo de las históricas, la de mejor presente me animaría a decir, una centrocampista de muy buen nivel. Luego ahí en el medio ya te puede meter te puede meter tal vez a Bedoya o te podría meter a otra jugadora ahí en el medio, que yo creo generalmente juega con un doble,
una especie de doble pivote o una especie de doble 5. Yo creo que ahí Ileana Izquierdo estaría también para jugar ahí en el centro del campo. Sí. eh, pero veremos a ver qué decide. Y luego arriba creo que ya es lo más sencillo de explicarles. A Lacey Santos la conocen, es tal vez la figura o a la que yo me aferro. Si Lacey está bien y Lacey está en la organización del equipo, Colombia puede hacer un montón de cosas. Y a su lado, para completar la Trinidad, tiene por un lado a Mayra, aunque a Mayra la están reconvirtiendo en una 9 killer, veloz y demás, y ese cambio yo todavía no lo termino de entender porque Mayra tiene un montón de ventajas, amo a Mayra, pero ahí Mayra no tiene gol, le cuesta el gol, no te va a marcar el gol a la primera. Véase para el chat, Salma, una cosa parecida así, tiene velocidad, tiene fuerza, tiene todo lo que quieran, no tiene gol. ¿Te va a meter el gol en alguna ocasión? Sí, tras haber fallado una, dos y demás, pero no va a ser su virtud. Y por el otro lado, Linda, que tampoco necesita una presentación, aunque yo personalmente espero un despunte de Linda en el torneo. Yo ya no necesito ver la Linda que veo en el Madrid cada 8 días, que es exactamente igual la Linda que vi en los mundiales juveniles del año pasado. Yo necesito ver algo de Linda. No lo vi en el Madrid, a ver si lo puedo ver en la selección, en rodeada mejor, motivada mejor, demás, pero necesito ver algo más de Linda, que espero que se dé en el torneo. Se puede dar luego más adelante en el Mundial Sub-20, aunque ahí ya las condiciones van a cambiar porque es una Sí. categoría menor, pero yo espero Linda en la primera, en los focos grandes, que ahí pueda dar algo. Y luego arriba tenemos a Catalina Unme para completar ese 11. Catalina Unme, goleadora histórica de la selección, con líos en su espalda por dimes y diretes y demás, pero es líder también del grupo. De hecho, va a cambiar ahora de equipo en México, o está ese rumor, que no sé si se ha confirmado o no. Sí. Catalina, que para mí en el juego nos quita, pero tiene una pegada tremenda, la zurda, los tiros de esquina, los tiros libres que puede aportar, ahí tal vez te puede destrabar el partido, Sí. además de ser la goleadora histórica y de ser una referente del equipo. Pero luego en dinámica del juego, en cómo se posiciona, en que tenerla a ella es no poder acomodar bien a Mayra y demás, son cosas que Angelo Marsiglia debería solucionar y no lo va a hacer, porque no lo hizo antes en este proceso que venimos, no lo va a hacer ahora en los Juegos Olímpicos. Y Bueno, es un poco así. por lo que estás contando, al final es un equipo que conocemos ya, ¿verdad? Que va a pasar un año del Mundial, hay algunas selecciones que han cambiado las cosas, en esta no tanto, porque como decía, la continuidad, ¿no? El segundo pasa a ser el entrenador, el principal entrenador, y yo creo que nos ha quedado bastante claro lo que podemos esperar. El 11, la selección, tal y como has comentado, bueno, estás un poquito así, a ver cómo arranca. Y hay una futbolista que he visto un poco que me ha llamado la atención, no sé si por si me puedes dar alguna referencia, y ahora pasamos a hablar un poquito de la lista en general para la gente que nos Ujú. esté escuchando, que es Ilana Izquierdo, que la han mencionado antes, muy joven. Bueno, está de Es hecho en una la universidad. centrocampista, Está es en joven. Mississippi. Sí, exactamente. Es de esas nuevas jugadoras que Sí, Colombia tiene una cosa que a mí me impacta, tiene mucho talento, o sea, salen jugadoras de lugares recónditos donde tú no piensas que pueda germinar el fútbol femenino, no por el talento en sí, sino por donde crece, porque no hay la infraestructura necesaria para que crezca el talento como lo hace. Pero ustedes van a conocer en el Mundial Sub-20 y Sub-17, anoten este nombre por ahí, Maite López, sale de la canchita de un barrio de Santander, donde era una escuelita de fútbol. Y de la nada se monta a las categorías Sub-17 y rápidamente pasa a la Sub-20. Y es la esperanza de gol de la selección. O sea, talento hay. Y ahora empieza a haber una oleada de chicas nuevas que al ver que hay potencial y al ver que los agentes están empezando a buscar en estos fuentes de talento como lo es Colombia, se las llevan muy jóvenes a Estados Unidos. En la selección Sub-17 hay ya 3 chicas que están haciendo colegio en Estados Unidos y vienen a representar a Colombia, que me parece una nueva ola muy maravillosa, pero luego cuando las ves que todavía les falta. Caso totalmente diferente al de Ilana. Ilana ya es una jugadora que está hecha, es una centrocampista que te diría que es de área a área, que te pelea, es una centrocampista mixta, que acompaña muy bien las tareas de Daniela Montoya, que es la más defensiva de ese par de sí. centrocampistas, donde puede funcionar, y veremos a ver cómo la ve y qué Y tal que, la puede poner a funcionar sí. Marsiglia.
que la tengo apuntada como jugadora para ver, ¿no? Una joven que puede despuntar quizás en estas 2 semanas de competición. Por esto te quería preguntar por ella. Bueno, antes vamos a leer el chat y decimos la lista, Mari, ¿vale? Está Sí. por aquí Lexa, Ursido, Flepe. Aquí dice Lexa que la Mira, sorprendió que Cata Pérez esté de vuelta tan rápido. Bueno, a estuvo, es todos, verdad, a todos. No, jugó un nada, de amistoso, verdad ¿no? te digo, sí, y lo jugó de titular. No sé cómo estará, no sé si físicamente apta debe estar, pero luego tal vez la debe beneficiar que todas vienen de un parón. O sea, para coger ritmo va a ser, creo que un poco sencillo, al igual que sus compañeras, pero nadie esperaba que se metiera en la lista porque No, no había formado parte de no solo esa lista, ni de la copa anterior, ni de las convocatorias previas, entonces era raro, ni siquiera teníamos mucha información de la lesión. Un poco lo que le pasa a Colombia en la sub-20 con la Mona Guzmán, con Ana María Guzmán. Se lesionó en el sí Bayern que de Múnich, tiene el cruzado, por tiempos ya debería estar, y el Bayern empezó a entrenar la semana pasada o hace 2 semanas, no Sí. sí. recuerdo, y hay una fotito de ella en el gimnasio, punto. Y ella tampoco da pistas de si voy a estar, no voy a estar, me llama, no se sabe. A los Olímpicos no va a ir, esperamos que pueda llegar al Mundial Sub-20, pero no se sabe. Por lo que he estado leyendo, informándome, parece que va a estar en el Mundial Sub-20. Y que Ojalá. es que no ha debutado ni con el Bayern de Múnich. O sea, No, entraba No, de de hecho es que colista. creo que es se una lesionó pena. antes de llegar a Bayern de Múnich, me parece. No, ella llega porque tenía el mismo problema con Linda de la edad. O sea, hasta que Sí. no pudiera llegar a la edad, no podía llegar al Bayern Múnich. Entonces era fácil su inscripción post fechas de cierre de mercado. Llega y en los primeros entrenamientos se rompe el cruzado, que es Sí. una cagada tremenda, no Sí. alcanzaba a nada. Un poco el Bayern la lleva para que aprenda de Julia Wynn y sea la suplente de Julia Wynn y veremos a ver si eso lo puede lograr, pero se pierde toda la temporada por la lesión. Le pasa un poco lo de Weir, es más o menos para esas fechas, por eso lo tengo en la cabeza como, tiene que estar ya por fechas, tiene que estar ya lista. Pues Pero no. no solo la veo en el gimnasio, Siendo tan y ya la joven, vi una pues también hay foto que en ir con campo, cuidado. pero exacto, veremos a ver qué pasa. Aquí Levox dice: Colombia es una de las mejores selecciones femeninas de Latinoamérica junto con Brasil. Luego todas las demás están 2 o 3 escalones por Sí. debajo. Es verdad. De hecho, Brasil está uno adelante de nosotros y la que viene detrás es Paraguay. Paraguay le ha comido la tostada a Sí. Argentina y la segunda es... Y a Venezuela, porque Venezuela también tiene un bajón. Venezuela era la segunda Sí. antes de que se montara Colombia Sí. y ahora es Paraguay. Por aquí dice, claro, que si te hubieras llevado tú a Ana María Guzmán. Creo que queda un poco Hombre, claro. si Sin está bien, saber. me la llevo bien. Además porque, sí, pero si estuviese bien, claro, me la llevo porque tendría la posibilidad de sentar a Carolina Arias, que me parece que no está para jugar. O sea, ganaría por todas las puntas, pero desafortunadamente no está. Aquí dice, pregunta cuánto tiempo lleva Lacey sin jugar más de 60 minutos. Pero en la Bueno, selección no mucho. En la selección, la fecha antes de este parón, Lacey lo jugó. Y jugó sí, bien, que de hecho era raro porque no venía jugando en el Atlético de Madrid. Sí. Viene y lo juega en la selección y ese partido lo juega bien. Juega bastante tiempo, creo que más de los 60 minutos. Lo juega bien. Lo que pasa es que luego, claro, viene un parón y Lacey además viene de acumular una seguidilla de lesiones que no la dejan recuperar un poco su mejor versión en el Atlético de Madrid y ahora se fue ya a los Estados Unidos. Sí. Veremos a ver allí sí. cómo la trata el calendario y cómo la tratan los servicios médicos para que se pueda recuperar. Yo insisto, si Lacey está bien, hay posibilidad de que Colombia haga muchas cosas. Sí. Si Lacey no Sí. está bien, ponen a Catalina Onme en ese lugar y el juego se reduce a tirémosle pelotazos a Mayra y echémonos la bendición a ver qué puede pasar. Y eso te puede salvar unos partidos, no todos. Franco. Totalmente de acuerdo. Aquí dice Ilana, Izquierdo es buenísima, tendrá muy buen futuro. Y aquí dice, el comentario en Levox, también saldrá Lucía Jiménez para nacionalizarse colombiana, la futura estrella. Como delantera, ¿no? Oye, ¿es verdad? No, delantera no, lateral izquierda, ¿no prefieres? O derecha. En cualquiera de los dos te hacemos campo, ¿eh? Pues mira, donde sea. Por aquí, más por aquí. Felicitaciones por ese un campeonato a Colombia, jugaron bien, pero tenemos una selección, una generación dorada en Argentina que hace muchos años en Sevilla. Pues está aquí hablando del masculino. Claro, ya Ya. decía, hablando aquí del masculino. Bueno, estamos hablando del tema femenino. Sí, no me puedo extender. No me voy a. No.
No entremos. Pero bueno, Bueno, aquí Eh, preguntan si Linda irá al Mundial Sub-20. sí, Sí, está confirmado que va al confirmado. Mundial Sub-20. De hecho, para la gente del Madrid que preguntaba y demás, el Mundial Sub-20 es un torneo FIFA. De hecho, esta Copa de los Olímpicos se hizo torneo FIFA desde la Olimpiada anterior. Antes no se metían ahí. Y no era No. tan fácil que prestaran los jugadores, porque todo el mundo dice, pero el club les paga. Sí, pero la gloria de todos los jugadores quieren ir a su selección y se mata por ir a su selección. Cuando están hastiados de la selección, van a decir, y ya no quiero ir. Y eso es porque ya ha pasado mucha agua debajo del puente. Para el Mundial Sub-20, los clubes están obligados a prestar los jugadores. Para los Olímpicos, no tanto, pero en los Olímpicos tiene una relevancia en el fútbol femenino muy grande. Era casi su mundial. Entonces, a los Juegos Olímpicos van por la gloria, por esa medalla de oro, pero al Mundial Sub-20 van porque la FIFA les obliga a prestar las jugadoras. Así que Linda va a hacer ambos torneos y afortunadamente tiene 18 años y no va a ir a jugar el Sub-17, sino jugaría los tres. Eso para que lo tengan claro. Igual como le va a pasar con las jugadoras en España con la gran selección Sub-20 que van a tener, la gran selección Sub-17 que van a tener, porque van a tener que defender ambos campeonatos, cosa que no es sencilla, pero hoy por hoy sí. también te digo, totalmente posible que logren los dos campeonatos. Pero están obligados a prestar las jugadoras, así que Linda va a ir al Sub-20, primero a los Olímpicos y luego, salvo una lesión, que esperemos que no suceda, irá a ambos torneos. Sí, de hecho, Isa lo que nos Eso, ahí lo comentaba es tenemos. que veía a España y Colombia como favoritas para ganar ese Mundial Sub-20, que será en Colombia. Y si la gente no se lo repetimos de nuevo. Y leemos un poquito la lista para que la gente separa las 18 jugadoras más las 4 reservas que van a estar en los Juegos Olímpicos. En la portería hemos comentado ya a Catalina Pérez, portera del Verde Bremen. La suplente en teoría es Catherine Tapia, del Palmeiras. En defensa Ujú. tenemos a Yorelín Carabelí, a Daniela Arias, a Ángela Barón, a Carolina Arias, a Magdalena Caracas, a Manuela Vanegas y a Girleidis Quejada, defensora de Pachuca de la Liga Mexicana. En el centro del campo tenemos a Liana Salazar, Daniela Montoya, Ilana Izquierdo, Lacey Santos, Marcela Restrepo y en ataque Catalina Usme, más Linda Caicedo, Manuela Pavi y Mayra Ramírez. Y de reservas tenemos una portera que es Sí, Sandra Sepúlveda de Llaneros, la centrocampista del Ujú. Real Brasil, Lady Andrade, igual que Camila Reyes del Santa Fe, y arriba tenemos la opción de que en algún partido pueda jugar, si al final se acaba dando la posibilidad de que jueguen reservas, de Wendy Bonilla, delantera de América de Cali. Y con este equipo, realmente, como os comentado antes, que tampoco hay demasiados cambios con respecto al Mundial. El grupo, evidentemente, Francia, Canadá y Nueva Zelanda son rivales complicados. El más complicado es el debut, que es contra Francia, el primer partido además de los Juegos Olímpicos. Bueno, en fin, de este grupo. Ujú. El Antes habrá jueves, habido sí. otros partidos. Eh, Luego Nueva Zelanda y después acabando con Canadá. Evidentemente, el objetivo de Colombia debe ser pasar de fase de grupos. Recordamos, pasar los dos mejores de cada grupo, hombre, más los dos mejores terceros, que hay tres terceros. Es bastante accesible que pueda pasar Colombia, es por que, ejemplo. es que yo no quiero tampoco hundir a la gente colombiana, a la gente que apoya a la selección, pero es que ante los tres rivales de este grupo no ha ganado nunca. No ha conseguido ni una sola victoria. No ha ganado los Juegos Olímpicos, solo tiene un punto de un Eso también es empate cierto. también. Entonces, uno de los objetivos, como has dicho antes, debería pasar de grupo, pero claro, Yo, estamos en un momento histórico diferente ahora mismo con Colombia, tras el Mundial. sí, siento que el mundial ensalza a la gente y además no solo el mundial, también lo miras a nivel local y en cualquier sudamericano para ganarse los cupos a los mundiales juveniles o la Copa América para estos cupos a mundiales y demás, Colombia es la segunda selección. Entonces es fácil que la gente piense, no somos lo que nos cuesta sufrir en la selección masculina, aquí hay talento, aquí debemos ir a por todas. Hacemos un buen mundial, se llega a la final del Mundial Sub-17, piensas que eso va a nutrir todo, pero la liga local, como también lo decía Mario antes, y Isabela en esa gran entrevista, por favor vayan y vean, le falta un montón. Entonces, nutrir o que la selección se haga más fuerte es difícil. Si lo comparas con en los Juegos Olímpicos, no veo una selección floja. De hecho, tal vez me animaría a decir que la más floja es Nueva Zelanda, sin Sí. ser floja, realmente floja. Eh, te queda la duda de decir, bueno, esto no va a ser sencillo. Pasar la fase de grupos, una cosa que no se ha logrado antes, ya es un objetivo, ya debería ser grande. Y yo creo que nos va a dar hasta por ahí, hasta ver si pasamos, a ver en qué posición, si lo hacemos como segunda, tercera.
si lo pasamos como primero sería la sorpresa mayor, y luego ver contra quién nos tocaría encontrarnos en las siguientes fases, y luego mirarle el cuadro y ver hasta dónde nos da. Yo creo que si pasamos la fase de grupos, ya sería una bendición. De hecho, estadísticamente, con lograr una victoria ya sería maravilloso, que sería un montón, y luego vemos. A mí en el grupo, porque lo mencioné el otro día que estaba en stream, me vi el último partido de Francia, siento que Francia está ganando algo que es estructura de equipo. Francia ya tiene nombres, tiene una plantilla, tiene una lista fuerte, pero ahora es un equipo. A Francia le falta una cosita chiquita que se la van a dar los ritmos de los partidos, y esperemos que no sea en esta Eurocopa por el bien de todos, que es que todo le cuadre y le haga clic. Y hay un punto en los partidos donde tú tienes una idea, tienes unas jugadoras, y donde hay un partido siempre clave, génesis de todo, donde la idea, las jugadoras y todo converge y todo hace clic. Y ahí nace una selección fuerte. Francia le falta el clic. Yo no sé si lo va a alcanzar en la fase de grupos, no sé si lo va a alcanzar después, no sé si lo va a alcanzar en estos Juegos Olímpicos, porque además su entrenador se va tras los Juegos Olímpicos. Hoy leía en una gran cuenta de Twitter que se llama Era Fútbol Femenino, que si no la siguen la pueden seguir, que el segundo parece que es el que va a asumir. No sé si con él también la dinámica sea igual, pero Renard ha hecho que Francia tenga una estructura de equipo y además tiene mimbres para llenar esa estructura. Luego veremos a ver qué pasa, si la puede dar o no. Pero lo vi jugando contra Suecia y tienen una idea clara de cómo jugar. Tienen una idea y además tienen variantes para esa idea. Y las jugadoras hacen lo que la idea les pide. Luego tienen que, de hecho, que el gol de Katoto sea un poco agónico en los minutos casi finales, porque era sobre el 70 y demás, pero tras un 1-1 que les empatan el partido, un partido que tenían dominado, y que puedan empezar a sacar esos partidos adelante, eso les hace creérsela, decir, tenemos algo aquí entre manos. Y luego veremos a ver si Francia lo puede hacer o no. Son los locales, no digo que no les vayan a ayudar. A ver. Ojo ahí. Ojo, porque encima, a ver, tú no quieres que vaya bien, obviamente, contra Francia. Tienes a Nueva Zelanda, tienes a Canadá. Para ti, como aficionado de Colombia, realmente, ¿cuál es el objetivo? Pasar fase de grupos. Si pasa la fase de grupos, yo me doy totalmente por bien servido, por seguir siendo una selección que sigue combatiendo y que por lo menos el primer objetivo lo pasa con relativa sencillez. Luego veremos. Luego hay gente que se emociona y dice, yo creo que puedo ir a una medalla. A mí me pareció una locura pensar en una medalla, incluso la de bronce. Me parece realmente una locura. Pero ¿quién te dice? Es un poco, creo que ese debería ser el objetivo. Lo explicaba Mario también en la previa que teníamos nosotros chiquita de esto. La idea es ganarle a Nueva Zelanda. Hay que luchar contra Canadá. Y un empate frente a Canadá y una victoria frente a Nueva Zelanda te sitúan mínimo como uno de los mejores terceros, porque un tercero con 4 puntos ya es un buen tercero. Y el partido con Francia en los papeles estaría perdido, pero pensábamos lo mismo antes del Mundial con Alemania y salió totalmente diferente. Así que luego habrá que jugarlo y habrá que lucharlo a ver qué tal. Sí, a ver, lo que estaba comentando Perfecto, antes, pues que no me escuchabais bien, es que al final yo creo que Colombia tiene que tener el objetivo de pasar fase de grupos, porque creo que al final es el tercer mejor equipo mínimo del grupo, compitiendo ahí con Canadá. Y luego la situación en cuartos de final depende de quién te toque. Va a ser un torneo lindo porque es un torneo express de selecciones de alto vuelo. No teníamos fútbol femenino hace un montón y a mí ya me hacía falta personalmente. Así que veremos a ver qué tal nos va. genial, pues nada, muchísimas gracias Juan por pasarte. Seguramente te tengamos de vuelta para algún partido Cuando de quieran, Colombia. cada vez que quieran, puedo pasar a dar mi opinioncita. De verdad, chicos, vean la entrevista a Isa Echeverri. Hay un pedacito que luego lo sacaron, creo que en un clip, y si me pagan más y no sé qué. Y hay un montón de factores alrededor que no necesariamente son qué equipo es o cuánto me van a pagar, sino que ven un montón más de la oferta en completo. Sí. Que nosotros como aficionados muchas veces no le damos bola y que termina siendo definitivo. Tampoco es el mundo pack, tampoco es, no sé, que ella era de ese equipo desde chiquitita. No, es un montón de cosas y que a veces incluso también dejar un club para pasar a otro es una gran decisión que se toma y la entrevista no tiene pierde. Así que la recomiendo un montón. Sí. Y el canal de Era, que si se pueden suscribir sería maravilloso y demás.
Muchísimas gracias. Tenemos la última parte ya, que la sacaremos cuando terminemos con la previa, porque va sobre los Juegos Hay Olímpicos más. Qué Colombia. bueno. Sí, sí, sí. Una Aún queda más un y poquito ya más. terminamos con esta gran entrevista. Qué bueno, Un qué poquito. bueno. Así que nada, Juan, que vaya todo bien. Nos volvemos Chicos, a un ver, ¿vale? saludo y me quedo en el chat y muchísimas gracias, ¿eh? Venga. Hasta luego, Adiós, un Juan. abrazo, Juan. Continuamos con el grupo A y después de hablar de la selección de Colombia, vamos a hablar ahora de, para mí y creo que para mucha gente, el favorito número uno en este grupo, además anfitrión, y que la selección que seguramente más presión tiene encima en estos Juegos Olímpicos porque son los anfitriones y porque deben hacer un gran papel después de lo que vienen haciendo los últimos campeonatos en los que hay que recordar que nunca han Sí. jugado una final. Así que esta debe ser una oportunidad para ellas también de pasar de cuartos de final que tampoco lo han conseguido nunca en un gran torneo. La selección de Francia Es que llega a este torneo con un clarísimo eh, cartel de favorito encima de ellas. Tiene una gran selección, tiene un ataque, para mí, el segundo mejor de todo el torneo después del de España. Y una línea defensiva y un centro del campo también de gran nivel. La duda quizás está en la portería, porque es verdad que ni Peguiro Manián ni Pico han demostrado estar al mejor nivel de las porteras del mundo. Pero, desde luego, vamos a ver qué rendimiento dan y sobre todo el resto del equipo. Realmente creo que es la selección que más presión va a tener encima, va a tener la gente a su favor, evidentemente, y eso le puede dar un alas. Y luego también está el otro factor, que el tener a la gente a su favor o el tener a la gente con ellas les puede dar una presión extra que en un grupo con selecciones complicadas como Colombia, Canadá o Nueva Zelanda les puede complicar la vida. En principio no debería sí. ser así, pero todo hay que verlo. Todo hay que verlo. Me parece una de las listas más completas que hay en todo el torneo, pero estamos hablando de una selección que no tiene mucha experiencia en los Juegos Olímpicos. Recordamos que acceder a los Juegos Olímpicos es muy complicado. En Solo ha Europa. participado dos veces, dos veces, es decir, en Londres 2012 y en Río 2016, y el mejor resultado, como ya has dicho tú, es semifinalista en 2012. Es una selección que creo que siempre se repite la misma historia. Siempre la consideramos como favorita en los torneos, la consideramos favorita en el Mundial que se celebró en su país en 2019, también en el Mundial, la Eurocopa, y nunca termina de cumplir con ese papel, con ese rol, nunca termina de demostrar por qué son las favoritas. A lo mejor ahora la historia puede cambiar. He visto el último partido contra Suecia. Tienen otro esta semana, como todas las selecciones europeas que están participando en la fase de clasificación de la Euro, y me parece que están mejor. Están mejor que en el Mundial. Las veo más hechas, las veo con una idea más clara y capaces de hacer algo grande. ¿Qué es algo grande para mí? Una medalla, al menos. Sí, debe ser el objetivo. Al final creo que Francia tiene un equipo, para mí, de los tres o cuatro mejores de todo el torneo. Tiene además, como decíamos, la experiencia, porque últimamente han dado un paso adelante en cuanto a competitividad. Ya el año pasado en el Mundial estuvieron cerca de pasar a las semifinales, quedaron en penaltis contra Australia. Nations League han sido finalistas y perdieron contra España. Y ahora llegan a un torneo con una selección, creo que en el punto de cocción ideal, porque al final te llegan jugadoras líderes como Wendy Renard, que puede ser veterana, pero se la ve que está físicamente espectacularmente bien. Y luego tienes una Gueyoro perfectamente preparada, Catotó recuperada, Cascarino recuperada también y a tope. Bacha, joven, pero aún con mucha experiencia. Realmente es un equipo de muchísimos nombres y muchísimo nivel que sinceramente yo creo que el objetivo mínimo de este equipo tiene que ser pasar a semifinales, porque Sí, creo que deben ser primeros de grupo y deberían tener un cruce más o menos asequible en cuartos de final como para estar en semifinales. Luego allí, que consigan medalla o sí, no, eso va a depender, pero yo creo que el objetivo mínimo de este equipo es llegar a las semifinales porque tiene equipo y el grupo realmente no es el más complicado que podían tener. sí. No, no es el más complicado porque decimos parte por encima del resto de equipo. Vamos a repasar un poco la lista, ¿vale? Para que veáis a lo que nos referimos. La tenemos por ahí a mano. Hay algunas ausencias bastante sonadas que no están dentro de las 18, ¿vale? No, las 4 de las 18. Bueno, aunque como estamos pendientes de cambio del reglamento, de si al final va a ser una lista de 22 realmente, con los cambios de, entre la reserva y una futbolista en la lista definitiva, sin efecto alguno,
estamos ahí esperando un poquito. Pero bueno, tenemos por ahí la lista, Mario, La podría poner, para pero es la que se va a gente. ver muy poquito. Entonces prefiero leerla y que ya la gente se quede con ella en modo podcast. Así que vamos con la lista de Francia, que tiene, Venga, como todas las selecciones, 18 lo lees. jugadoras, más 4 reservas. ¿La lees tú o la leo yo? Venga, las leo yo si quieres Vale. para cambiar un poquito. Bueno, guardameta tenemos a Pauline Magnin, tenemos a Constance Picot y pasamos ahora con las defensas. En defensa tenemos a Wendy Renard desde Mbok, que llega bien físicamente, es verdad, después de esa lesión que la haya dejado fuera un par de meses, llega bien, jugó el último partido contra Suecia. Así que no es un interrogante como otros futbolistas que mencionaré ahora a continuación. Elisa de Almeida, Mail Laclarque, Sakina Kachawi, Selma Bacha. Y ahora de centrocampista tenemos Estelle Cascarina, Mandy Henry, Grace Guilloro, Sandy Toletti, Sandy Baltimore, Kenza Dali. Y en ataque, Delfín Cascarino, Diani, Eugene Sommer y Catuto. Y de reservas tenemos a Solin Durant, la guardameta, Perisset, la Garrett y Vicky Becho. Bueno, tenemos Sí, ahí las 18 más las 4. El interrogante ahora mismo actualmente es Les Sommer. ¿Vale? Le preguntaron a el Renard sobre ella y ha dicho que necesita un poco de tiempo, pero que está participando en las sesiones de grupo y que va con cuidado de no tener mucho contacto, ¿vale? Que no haya un contacto que le empuje otra vez a la lesión. Que cree que no va a haber dudas sobre su participación en los Juegos Olímpicos. Es un interrogante bastante grande. De momento han jugado sin ella con un doble pivote con Toletti y Guelloro y Dali, Kenza Dali, un poquito de media punta, que eso es lo que hemos visto últimamente. sí, a ver, a mí es verdad que de la selección francesa tiene un potencial tremendo. La delantera y la Nations League, a ver, realmente no me gustaron las tres que estuvieron arriba, porque Diani es la única jugadora que puede jugar por banda, pero jugaban luego juntas Katoto y Le Sommer, y me parece que realmente no jugaron bien ninguna de las dos. Katoto estuvo No, los dos partidos muy desaparecida, Le Sommer el primero sí que estuvo bien, el segundo apenas se la vio. Y yo recuerdo, por no, no ejemplo, en el está. Mundial pasado, el mejor momento de Francia en el Mundial llegó cuando Le Sommer podía ayudar a recibir el balón por dentro, a dar un balón a las bandas, a participar en la jugada, y eso con Katoto. Claro, es que son dos delanteras muy parecidas en eso, que también le gusta mucho intervenir en la jugada a Katoto, y eso pues no lo pudo hacer. Realmente, si Le Sommer no está recuperada, no voy a decir que mejor para Francia, pero un problema menos. Porque al final creo que Katoto donde mejor rinde es cuando es la única referencia ofensiva o al lado de una delantera más rápida que Le Sommer evidentemente no es Sí, Chawenga, como ha sido esta temporada en el PSG. no. Luego, otra duda que me surge, a nivel del centro del campo, lo que has comentado, ese doble pivote, Gueye, Toletti con Dalí por delante. Vamos a ver, yo realmente creo que veremos a Gueye seguro. Henry, si está recuperada, creo que también jugará. Y luego yo creo que en la tercera no estaría nada ver a una Baltimore, una media punta más pura. Incluso no descartaría tampoco ver por ahí a una jugadora que pueda actuar más adelantada, como el caso de Le Sommer, aunque bueno, igual deciden ponerla en punta y se acaba jugando. Lo digo Sí. porque Toletti y Dalí me parece demasiado un perfil similar y no sé si Francia va a buscar eso. Y Sí. luego un arma que tiene, que es para mí de las mejores de todo el continente y evidentemente de todos los Juegos Olímpicos, es la banda izquierda. Esa combinación Karchawi-Bachá es una banda izquierda temible para cualquier Sí, equipo. que no la hemos visto. Bueno, aquí muchísimas gracias a Marcos por el raid. Hola a todos, bienvenidos. Estamos hablando sobre Francia, estamos comentando un poquito la lista ahora mismo. Con lo que decías, Selma Bacha no la vimos en el último partido por cumplir la sanción, un ciclo de amarillas, pero es verdad que es de lo mejorcito que tiene Francia. Para mí, la banda izquierda, el intercambio de posiciones entre Bacha y Karchaoui, además que tienen suerte porque Bacha es una futbolista que puede jugar tanto por fuera como por dentro Claro. y a la vez con Karchaoui. Entonces son intercambiables y se Y luego entienden muy bien además entre son tan ellas. complementarias que son Sí, sumando sus virtudes y también eliminando sus defectos. Porque Bacha es mejor defensora que Karchawi o al revés. Y realmente las dos es las vemos que increíble. son muy complementarias. Contra España, por ejemplo, España las controló muy bien. Pero es una banda izquierda que realmente
Eh, yo creo que la de España con Mariona y con Olga Carmona y no hay más, realmente en todos los Juegos Olímpicos y en todo el mundo del fútbol. Vamos, otro nombre que puede sorprender que esté en la lista de reservas es Perisset, que Reina ha dicho que nunca es fácil sacar a Perisset de la lista, todo se reduce a muy pocas cosas. Claro, Elisa de Almeida juega en el lateral derecho, cosa que vimos la semana pasada. Cuando no estaba, la Clark era quien jugaba en esa posición. Entonces, Perisset tiene una mentalidad excepcional y no es nada fácil ponerla como reserva. Claro, y es otro entrenador que ha hecho especial hincapié en la dificultad de la restricción, es decir, el paso de 23 jugadoras para la Liga de Naciones a una lista de 22, 18 más 4 realmente. Y habla también un poquito del equilibrio, ¿vale? Intentamos equilibrarnos defensivamente sabiendo que los partidos se juegan cada 72 horas para los grupos. Y se hacía énfasis en la versatilidad, perdón, con 4 zurdas en este grupo y algunas de ellas capaces de jugar en distintas posiciones. Has mencionado que yo pues juega tanto de interior como de media punta. Baltimore en el último partido salió por la banda izquierda, también puede jugar de media punta. Karchaoui puede jugar más adelantada o retrasada. O sea, tiene futbolistas intercambiables y Renard es lo que ha buscado con esta lista. No hay Sí. nombres grandes que se queden fuera. Una de ellas puede ser Dufour, que estaba en la Sí, lista de 23, pero no está en o los Clara Juegos Mateo, que Olímpicos. es igual para mí la sorpresa más grande, junto también a Mel Masri, que después de la gran temporada que ha hecho, el final de temporada que ha hecho con el Lyon, que se quede fuera, quizás sorprendente, pero es un equipo, evidentemente, de nombres espectaculares. El tema que comentabas antes de Perisset, yo entiendo que se pueda quedar fuera Perisset, pero es que en su puesto ha entrado el Cascarino, que me parece bastante peor que Perisset. Realmente, a mí la duda que me genera esta selección francesa es que entiendo que en defensa querrán jugar en la izquierda con Karchaoui de lateral o Bachá, en principio Karchaoui, pero también puede jugar Bachá. Sí, Centrales, imagino que serán de Almeida junto con Wendy Renard y en la no, derecha Mael Lacrar. Es mi idea, no pero realmente no creo que sea así. Si tomamos un poquito, a ver, hay que hablar que Francia, vale, pues, hemos visto un 4-3-3, hemos visto un sistema de tres centrales, casi lo más habitual, o un 4-2-3-1. Y es que Renard en Boc creo va a ser la pareja de centrales y por la derecha vamos a ver mucho a de Almeida. La Clark creo que más está reservada para el puesto de central y si hay un caso de urgencia pasará al lateral derecho. bueno, a ver, Es que en puede este ser, partido pero este partido es un once bastante titular y que podemos ver en los Juegos Olímpicos porque Francia con la victoria ante Suecia sí. consigue la clasificación para el Euro. Entonces es un partido en el que podemos sacar muchas conclusiones. Por eso te decía que ahí tienen Renard en Boc, que ya parece que está recuperada, y de Almeida por el lateral derecho. Es que él mismo ha dicho, Almeida suele empezar en el lateral derecho. Sí, a ver, a mí me parece que es un error. Primero, porque no lateral derecha. Y segundo, porque hay jugadoras mejores en la plantilla de Francia que ella. Pero bueno, Sí. al final, pues son cosas de entrenadores a veces que se obcecan con una idea y se obcecan con mantener una jugadora y una posición en la que no es la suya. Y tampoco vamos a ser aquí lo que cambiemos esa idea. Pero a mí la verdad es que me dejan muchas dudas esa posición Sí. de Almeida y sobre todo teniendo en cuenta que la plantilla tiene esas jugadoras como Lacrar que puede jugar por ahí. eh, Cascarino, Estel me refiero, puede jugar ahí, pero a mí realmente me parece que es Estoy, una jugadora de sí, nivel bajo. sí, estoy de acuerdo contigo aquí. Me preguntas si España va a jugar en los Juegos. Sí, Claro. va a ser el último grupo que comentemos, ¿vale? Estamos yendo un poquito por orden. Aquí, que difícil la decisión de poner de Almeida. Renal es un caso tremendo cabezón. Es que es uno de los puntos débiles de esta Francia. Es el lateral derecho. De Almeida es una futbolista que le gusta subir mucho el ataque cuando juega de lateral, pisar y aparece de extremo casi y se le olvida recuperar el campo, volver hacia atrás. Y deja ahí Y luego un además es que boquete. no es lateral siquiera. Es decir, que No no es tienes la lateral. capacidad ofensiva de poner un buen centro tampoco. No es que ponga centro, realmente es la que se encarga un poquito de la segunda línea, de llegar, de disparar, porque le pone los pases Cascarino, que en ese partido jugó por la derecha. No, tampoco comprendo la decisión del todo de Almeida, el lateral derecho, teniendo las opciones Perisset o incluso la Clark. Pero bueno, es la que ha tomado el Berrenard, que no va a continuar en la selección francesa después de estos Juegos Olímpicos.
Parece que va a entrenar, se rumoreaba un poquito con Nigeria masculina, veremos. Pero bueno, es que es una selección que no estuvo en Tokio, con poca experiencia en los Juegos Olímpicos, como decimos, que juega en casa. Veremos a ver, yo creo que es un ambiente un poco difícil de gestionar. Las expectativas están en medalla. Para mí, el objetivo de Francia es mínimo semifinales. Sí, sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Creo que al final es que hablamos de un Sí, equipo que no hay para mí cuatro equipos mejores que ellas. Entonces, si están en el torneo, deben pasar de semifinales, llegar ahí al menos. El equipo realmente, es que es un equipo que hemos comentado antes, tiene unos nombres realmente alucinantes. A mí el ataque, si lo utilizan bien, creo que es un ataque que es tremendo, porque al final Diani por la banda derecha es un cuchillo, Catoto se juega delantera sí, centro, es espectacular, y luego Cascarino sí. por la izquierda es algo que tuvieron un poquito en Nations League, pero recuerdo que estaba todavía un poquito, no tocada, pero no estaba del todo fresca físicamente y se notó que no estaba en su Y mejor que nivel. Claro, volvía volvía de de la lesión, lesión. Sí. pero es un equipo desde luego que candidato a todo. En cuanto a calendario que Sí, tienen, empiezan por Colombia, como he comentado antes, luego juegan contra Canadá, actual selección campeona olímpica, y luego acaban con Nueva Zelanda. Realmente es un camino un poco los dos más complicados al principio y luego acaban con la última, que debería ser un partido de mero trámite, pero bueno, veremos cómo va con Nueva es Zelanda y como que comentabas, es que tampoco tienen una gran sí. afluencia de resultados olímpicos. Es un equipo No, no. que no ha tenido demasiado rendimiento. Es verdad que también es una selección que aunque el Lyon ha ganado mucho, la selección francesa realmente es que nunca ha conseguido nada. En el sentido de que la final, la única que ha jugado fue la Nations League. No ha jugado en otra final europea, ni No, 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 mundial, ni exactamente. nada más. Por eso, por eso digo que siempre se habla de Francia favorita y nunca ha terminado de mostrarlo. Sí, sí, sí. Porque flaquean en la fase final, como decían antes, no muestran su mejor versión, siempre tienen un muy buen arranque brutal que dice, vale, este es su año, esta es su competición y después se caen. Pero es verdad que noto una ligera mejoría de juego futbolístico, porque al final en Francia siempre veíamos la misma situación. Salida de balón a bandas y ahí buscar el desborde ya fuera de Cascarino, fuera de Diani o de Bacha y balón al área. Era constantemente lo mismo. En estos últimos partidos he podido notar al menos que primero hay presión tras pérdida, ¿vale? Eso es importante. Ya hay movilidad entre las jugadoras, ¿vale? Piden el balón, o sea, yo aparezco, te pido el balón para darte apoyo, no me lo das, me voy. O sea, es constantemente moviéndose para crear espacio para dichas futbolistas cara hacia adentro y encontrar. No dependen, creo que siguen dependiendo un poquito de la genialidad o del nivel del equipo rival al que se enfrenten. No es un juego que escandile, que No. someta al rival, pero es efectivo. Es un fútbol efectivo y en las selecciones eso es lo más importante al final, porque no da tiempo a crear un fútbol de clubes como el que practica el Barcelona. O sea, todo arraigado de los clubes en los que están las jugadoras. Muy poco tiempo para implantar un modo de juego, pero el de Francia Sí, es efectivo. yo recuerdo un De poco que momento les falta llegar a finales, en el quitando la Mundial Nation League. pasado el primer partido fue bastante flojito. Recuerdo que lo pasaron muy mal el primer partido. Creo que fue con Panamá o no sé, no, Panamá fue la última. Creo que fue Jamaica que les costó mucho, no sé si empataron incluso, creo que fue 0-0. Luego ganaron a Brasil, que venía tremenda, después ganaron a Panamá y luego acabaron goleando a Panamá. En octavos ganaron a Marruecos cómodamente y luego acabaron en cuartos de final con Australia. Realmente es un equipo que para mí fue a más durante el Mundial, pero es verdad que siempre falta ese poquito. Y antes comentaba el hecho de que en el 2016, última experiencia olímpica, estaban en el grupo con Colombia, Nueva Zelanda y luego también el otro equipo Estados Unidos. Y es que casualmente también es el mismo camino, porque primero fue Colombia, luego Estados Unidos y luego acabaron con Nueva Zelanda. Es exactamente lo mismo, solo ha cambiado Estados Unidos, que evidentemente es muy diferente a Canadá, pero bueno, que en Sí, ese momento realmente pues consiguieron dos victorias ante Colombia y Nueva Zelanda y luego perdieron con Estados Unidos, aunque pasaron a sí, la siguiente ronda donde jugaron contra Canadá exactamente. y Canadá les eliminó. Así que pues Sí. ya tienen Se otra vez repite los un mismos poco. tres equipos mínimamente se enfrentarán a ellos en estos Juegos Olímpicos. Sí. Más cosas así por comentar y leo el chat. Las jugadas a balón parado van a ser otra de las armas de Francia. Uno de los goles que marca contra el 2-1 contra Suecia, uno de los goles es a balón parado y tienen otras varias ocasiones.
Como has dicho tú, Cato Tudiani es una amenaza en el área. Entonces, si alguien quiere apretar a Francia y encontrarlo débil y juegan de Almeida, que vayan por el flanco derecho. A Sí, ver, aunque es por verdad que aquí, Diani también ayuda mucho en defensa. Yo creo que es una futbolista ofensiva, así de nivel top, que más ayuda en defensa. bueno, sí, en el partido de Suecia, como jugaba por la izquierda, pues no ayudaba tanto a de Almeida, estaba cascarino, pero sí, es que es una futbolista que le da un poquito de libertad para hacer lo que quiera por su zona. A ver, más por aquí, muy buena idea, Lexa, nos lo apuntamos lo que has dicho, seguramente lo hagamos. Aquí seguridad no puede dar de Almeida, ese es el tema, por aquí. Bueno, se le olvida defender así en general, ya lo hemos comentado. Pero bueno, por plantilla y cuadros semis son factibles. Por Sí, aquí, y Alberto nos dice, candidatas medallas han de ser España, Francia y Estados Unidos. Francia tendrá ventaja con ese juego más físico, que también es otro punto fuerte de esta selección. Juegas a balón parado, la velocidad, el desborde que tienen por bandas y el físico. Eh, te meten hombro y te dejan en el suelo. sí, Es es verdad que tremendo. yo creo que ese tema físico está bastante igualado ya. A nivel de todas las selecciones, ya no es tan diferente para mí Uf, Francia con respecto del resto. Pero es verdad que es una sigue ventaja. habiendo sí, una ligera Y luego diferencia, teniendo en ¿eh? cuenta sobre todo que hablábamos de que son partidos cada 3 días, eso pues puede hacer diferencias. En cualquier caso, para acabar un poquito con la selección francesa, para mí candidata sin duda a medalla, objetivo medalla, porque tienen foco encima de ellas, tiene un equipo maduro Sí, con jugadoras recuperadas al máximo nivel. Veremos si les afecta mucho el hecho de que el entrenador se vaya a marchar después de los Juegos Olímpicos y que lo sepan ya de antes. Igual no, porque igual ya lo tienen asumido y no hay ningún tipo de problema con eso. Pero en cualquier sí, caso, nombre por nombre es una plantilla de muchísimo nivel y es una selección que veremos a dónde puede llegar. Luego todo puede pasar, pero yo creo que semifinales es un objetivo factible. sí, sí. Es que yo digo que para mí factible, semifinales es el objetivo si yo fuera Francia, pero de ahí a medallas que tienen que terminar por demostrar todo el talento que tienen, que ya son varios años y que en algún momento esta generación dorada, pero nunca se sabe si va a salir otra igual, va a Una vez que darse, o sea, llegas a tienen que semis, aprovecharla. hay dos opciones para conseguir medalla. Entonces, Por eso ahí tienes dos oportunidades. Es como, oye, más no te podemos dar, aprovechala. Pero bueno, aquí nos pregunta Alexa, ¿candidata a ser primeras de grupo? Sí. 100%. De hecho, Sí. yo creo que deberían ganar los 3 partidos. Igual hay alguno que se le pueda complicar un poco, pero nombre por nombre, para mí debe sumar 9 puntos. Mm. Yo no tanto, al menos ganar dos de los tres partidos. Porque vamos a hablar ahora justamente de otra selección, que es la que defiende el trono olímpico, defiende el oro, la llevará colgado al cuello y se va a presentar en París, en Francia, mejor dicho, con el objetivo, ¿vale? Este ya es más metafórico, de dejar atrás el desastroso Mundial 2023. Hablamos de Canadá, ¿vale? Que, como ya hemos dicho, es la que ganó el oro en esa tanda de penaltis en Tokio. Ahí tenemos las futbolistas corriendo a celebrar el oro. Y es que lo digo, o sea, el objetivo más cercano es dejar atrás un poquito ese fantasma del Mundial. Pero hablamos de una selección que se le dan muy bien los Juegos Olímpicos y muy mal los Mundiales. O sea, que no me extrañaría nada si Canadá Sí, hiciera algo grandioso. a mí es una selección que realmente no me acaba de convencer. Es verdad que quizá porque esperaba mucho de ellas en Sí, el Mundial y fue un desastre absoluto, porque fue quedaron un eliminadas desastre. en un grupo en el que era complicado, pero no eran inferiores a Nigeria y acabaron fuera por goleada, además de Australia en el último partido. Realmente Canadá es una selección que puede que consiga medalla, puede que llegue lejos. Me cuesta mucho pensar que consigan el oro, porque creo que hay selecciones mejores que ellas, pero todo puede pasar al final. Y en su caso, bueno, el último Juegos Olímpicos lo ganaron en los penaltis ante Suecia. Sí, Otra selección Suecia que pero, tampoco está en los Juegos Olímpicos, con lo cual también para darnos un sí, poquito la magnitud de la diferencia que ha habido en los últimos 4 años. Pero evidentemente nombres tienen y el último torneo, así para tener un poco en cuenta que es la Copa Oro, fueron semifinalistas y perdieron en penalti con Estados Unidos. No llegan del todo mal, sí.
pero realmente Es que ese no me acabo partido de no fiar de cuenta. Canadá. Partido. Bueno, Qué partido más desastroso, es ¿eh? verdad que fue una buena Por Copa la Oro, lluvia ¿eh? decimos. Que consiguieron Sí, hacer buenos partidos, aunque claro. también hay que recordar que en esa Copa Oro no quedaron fuera en cuartos de final por un paradón histórico de Sheridan. No me acuerdo si fue Sí. contra Paraguay o contra quién fue, pero estuvieron, vamos, a nada porque fue un paradón asombroso de la guardameta que evitó que perdieran en cuartos de final, que hubiera sido un fracaso absoluto de Canadá. Sí, yo creo que fue, voy a buscarlo, ya si tenemos el nombre, pero bueno, como decía, para mí Canadá llega muchísimo, muchísimo mejor que en el Mundial. Es que es una selección que lleva 3 medallas consecutivas, lleva dos Sí, bronces en 2012, en 2016 y el oro en 2020, y va a intentar fue Costa Rica. emular sí, Costa Rica. Y va a intentar emular un poquito a Estados Unidos y ser la segunda nación en ganar 2 oros de forma consecutiva. Nadie lo ha conseguido hasta ahora, excepto Estados Unidos. A ver, he estado viendo una entrevista de Bess Piesman en Siscos Bangers. De verdad, recomiendo mucho esa cuenta de Twitter, ese canal. ¿Vale? Y dice que, oye, que fue el punto más bajo de su carrera como entrenadora el Mundial 2023. Y que hay que tuvo que hacer volver a sus orígenes, volver a sus raíces y trabajar duro, encontrar nuevas tácticas, nuevas formas para, oye, levantar al equipo. Porque estaba hundido. Es que nadie se esperaba ello. Nadie se esperaba caer en fase de grupos. Un desastre absoluto. Y ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Ha hecho un buen trabajo, no toda Canadá mejor que en el Mundial, ha renovado hasta 2027, así que cuenta con la confianza de la Federación Canadiense. Y antes de continuar, ¿vale? Vamos a ir un poco con la lista, ¿vale? Que la lista, aquí sí que tengo un dilema, ¿vale? Lo vamos a comentar ahora. Tenemos por ahí la lista cuando esté, avisa si lo Sí, leemos. bueno, A ver, voy a leer un repito, poquito el chat mientras. la lista no la voy a poner por nombres porque sería Te la he demasiado... pasado yo. Claro. Ah, vale, pues espérate. Sí, voy a leer un poquito el chat mientras, ¿vale? Aquí, evidentemente, ganar medalla al igual que España, de lo contrario, todo el fracaso. En el caso de Francia, dice aquí, Klaus que empata con Canadá. ¿Qué objetivo puede tener Canadá en los Juegos Olímpicos? Mira, pues esa pregunta la contestaremos después. Stick, hoy en día veo mucho mejor a Canadá de lo que fue el Mundial. Físicamente las veo mejor que algunas selecciones de las que van a estar en este torneo. O sea, las he estado viendo contra Australia y tienen claro a lo que jugar y tienen jugadoras que llegan con un buen tono físico y que pueden ser primordiales para que Canadá al menos pase de fase de grupos. Más por aquí, a Canadá le van bien los Juegos Olímpicos, puede sorprender. Tiene equipo que viene jugando mucho tiempo. Bueno, tienen varias jugadoras que ganaron el oro y otras 9. Otras nuevas que van a estar, que son 4, que van a hacer el debut olímpico. ¿Creen que si no pasan de fase de grupos Canadá se marcha la entrenadora? Depende mucho de cómo caigan. Ella ha dicho en la entrevista que mencionaba antes que a ella no le importa perder, o sea, no le hubiera importado caer en fase de grupos del Mundial a cambio de que se hubiera hecho con una identidad. Ella dice que Canadá no tenía una identidad, que las jugadoras estaban perdidas, que tenían muchas distracciones y que al final pasó lo que pasó. Entonces, lo primero es tener una identidad futbolística clara, que creo que Canadá la tiene, y a partir de ahí viene el fútbol, se da un poco el fútbol. Por aquí, además, el tema del dinero, aquí como dice Sir Klaus, que ya conocemos Sí. las quejas y todo por parte de ambas selecciones, tanto masculina como femenina. Bueno, tenemos ahí la lista, Mario, te dejo que la leas. Bueno, pues tenemos la lista de Canadá. En portería Sabrina De Angelo y Kailin Sheridan, dos guardametres que más o menos pues, son las habituales siempre con Canadá, una que está en Aston Villa, otra en San Sí, Diego Wave. En defensa, Kadeisha Buchanan, Sydney Collins, Vanessa Giles, Alexis Lawrence, Jair Rivière y Jair Rose. Jair Rose, que es una de las jugadoras de la selección canadiense que está en una universidad todavía. sí, Es ella y alguna más que luego comentaremos. Es algo que también pasa, por ejemplo, con Colombia, que hemos comentado antes el caso de Irán izquierdo. En el centro del sí. campo, Simi Abujo, JC Fleming, Julia Grosso y Quinn. Y arriba en ataque, Janine Becky, Jordan Huitema, Chloe Lacasse, Adina León, Nissel Prince y Evelyn Viens. Luego tiene como reservas a cuatro jugadoras. Las cuatro, bueno, más o menos yo creo que
son reservas. La verdad, no hay ninguna para mí de estas reservas que Sí, deba estar dentro. La delantera del Washington Spirit, Gabriel Carl. La portera del BFC, Lysiane Pruls. Y la delantera del Leicester, Diane Rose, junto a la defensora del West Ham, Salina Zadorsky. sí. Del equipo, A ver, salvo que se me ha sí. escapado alguna, yo creo que no hay ninguna gran ausencia. Y tiene un equipo de plenas garantías. Eh, yo tengo no ausencia como tal, pero tengo varios nombres apuntados. Si quieres que te comente alguno. Sí. El principal, por supuesto, es el de, a ver, que esto no es ausencia, porque ya he conocido Claro, es Christine que Sinclair. eso te iba a decir, que Sinclair, también la iba a nombrar, pero al ¿por qué? final Sinclair se retiró de la Claro, selección. claro, pero es que estamos hablando de la primera vez que vamos a ver a Canadá en los Mm. Juegos Olímpicos desde 2018 sin Christine Sinclair. O sea, vamos a ver algo histórico que no se veía desde el debut de Canadá en este año. La máxima goleadora, es verdad que ya el Mundial eran sus últimos Sí. coletazos y no era imprescindible en ese momento. Pero al final era la capitana. Ahora mismo va a ser Jessie Fleming, como ya fue en el Mundial, una de las capitanas. Bueno, nombres, Mario. Yo sí te digo Alidou, Yasmi Alidou. Sí, es verdad, no me ¿Te suena acordaba de ella. algo? Sí, 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 sí. Claro. Es un caso extraño, ¿vale? Que nos podría extrañar aquí en España, pero la gente de Canadá no. ¿Por qué? Porque no fue convocada a las Civil Cups, pero es una delantera que ha marcado 35 goles esta temporada. Ujú. Delantera atacante, marcó contra el Barcelona en Champions, jugaba en la banda derecha en ese caso, ha marcado 9 en Champions y 15 en Liga, más el resto en otros torneos. ¿Por qué no está en la lista? Pues no tiene ninguna lesión. Y me he encontrado con que Priestman es una entrenadora que valora mucho a las futbolistas que ya conoce. Julia Grosso no está a un gran nivel para acudir a los Juegos Olímpicos, pero sin embargo está, porque la ha tenido desde el inicio, la conoce. Entonces, ¿qué decía ella? Que Alidou es una jugadora de primer nivel que lo está haciendo muy bien en su club, pero no está por la profundidad que tenemos en esta posición. Es que juega en ataque, pero realmente es como Sí. media punta. Y Priestman considera que ya hay jugadoras que pueden jugar en esa posición, que hay overbooking y por tanto Alidou no va a ir. Es que hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones dolorosas, pero dejar a una jugadora fuera con esta cifra de goles y llevar a reserva a Diane Rose, como has dicho tú, de Leicester, que no ha marcado ni un gol. Ya, bueno, a ver, luego también hay que decir que una estrella del equipo es Adriana León, que tampoco ha hecho una temporada espectacular en su equipo. No, pero, Eso es una pero jugadora que es va mejor con la selección que con el club. exactamente, es una jugadora de referencia ahora en ataque, que hace falta, porque con la retirada de Sinclair no tienes ahora mismo una delantera que te marque tantos goles como ella. Y Adriana León ha marcado más de 10 goles desde el Mundial con Canadá. Entonces, Sí, esa, sí, esa- esa tiene explicación. Pero lo de Alidou, que no esté en la lista, es porque ya. no casa con Priestman, con la idea del juego que tiene Priestman, Bueno, realmente. Porque si del fuera por equipo, números, me imagino que mucha gente ya conoce muchas jugadoras, pero bueno, por así recordar algunas que juegan en Europa, el caso de Sabrina De Angelo, Buchanan y Lawrence, que juegan más en el Chelsea, Ribeiro juega en el United, aunque tampoco ha sido una temporada muy buena la suya en el United, Vanessa Gilles en el Lyon, también tenemos el caso de Jessie Lacasse en Fleming, que el... estuvo en el Chelsea. Sí, bueno, ese también le va a comentar, pero como ya no está, pues ya la dejo ahí apartada. Ah, Y, bueno, el caso de Lacasse, que sí que juega en el Arsenal, y Evelyn Bies, que juega en la Roma. El resto del equipo, como digo, muchas en Estados Unidos y algunas de ellas en la universidad todavía. El caso, sobre todo, que me he comentado antes, de Jay Rose, también el caso de Simi Agujo, que juega en la Universidad de South Carolina. También tenemos el caso de... lo tengo por aquí. De... A ver. Ah, vale, luego no, el resto así que... No, no, ya ninguna más que juegue en la universidad, son estas dos, que tampoco son pocas, porque al final son dos jugadoras de 18. Pero bueno, al final es una lista de jugadoras súper bien conocidas en Europa y en el mundo. sí. Hay referencias futbolísticas a nivel mundial. Creo que el 11 más o menos lo podemos saber de memoria. Con Sheridan en Mm, portería, laterales para Lawrence y la otra, vamos a ver. Yo con esta lista creo que eh, van a jugar con tres atrás, ¿no? no tanto. O sea, yo lo tengo apuntado, si quieres te lo digo, porque ha habido algunos cambios, como te decía, a raíz de lo sucedido en el Mundial. No es el mismo once. El más visto en la World Cup ha sido el 3-5-3, ¿vale? Sheridan en Claro. portería fija,
por supuesto, y de centrales, ¿vale? Ponía Jay Rose, Vanessa Gills y Buchanan. De centrocampistas, ¿vale? Va a estar entre Simi Agujo, Quinn y Jessie Fleming, que es indiscutible. Y Lawrence la tiene en banda por la derecha y hay veces que la vemos con una función más de centrocampista, jugando por dentro, pero bueno, juega por el flanco derecho. Y en ataque tiene mucha versatilidad. O sea, Adriana León puede jugar por la delantera, por las bandas. Uitema lo mismo Sí. también. Lacasse también la hemos visto a veces por la derecha en el Arsenal, por la izquierda también. Pero el que hemos visto contra Australia te lo voy a recitar, ¿vale? Sheridan, centrales Gilles Buchanan, laterales Jay Rose, Jay de Rivière, centrocampistas Simi Agujo, Fleming, y por la derecha tenemos a Lawrence, por la izquierda a Lacasse, y en punta tenemos a Nichelle Prince y a Adriana León, aunque después ahí puede jugar Janine Becky, que nos tuvimos en el Sí. Mundial por la rotura del ligamento cruzado. Uitema, Evelyn Viens también pueden jugar ahí arriba. Becky, que igual me tiro un poco un triple, pero me parece que metió un penalti decisivo en la tanda de penaltis contra Suecia que les dio el oro olímpico. Sí, Realmente sí, sí, creo no, que no, es... no patinas. Eso es cierto, ¿no? Vale. Me sonaba, vale. Sí, pero sí. Realmente hablamos de una selección de un potencial alto. Es verdad que ahí me deja muchas dudas el equipo, ¿eh? Porque al final el hecho de que tengas dependencia de Buchanan de central, Buchanan sabemos que es una jugadora que puede tener un día que sea la mejor jugadora del mundo y otra que sea la peor central del torneo. Luego, Lawrence ha hecho una temporada para mí decepcionante en el Chelsea. Me esperaba mucho más de su temporada en el Chelsea. Eh, y luego, el centro del campo, Fleming es evidentemente imprescindible. Sí. Abujo, la verdad es que no la conozco mucho. La que sí que he visto un poquito Eh, más es a Julia Grosso. Y a mí nunca me ha dicho no, no, gran cosa. no es titular, no es titular, no es titular. Las titulares yo creo que va a apostar por Sime Agujo y Jessie Fleming. Sime Agujo, ¿vale? Es una futbolista que tengo apuntada a seguir, ¿vale? Futbolista joven, Sí, sí. ¿vale? Tiene 20-21 años y de verdad, Mario, es una futbolista con envergadura, es rápida con el balón, destruye más el juego, entonces da mucha libertad a Jessie Fleming para ser casi media punta y tener una llegada de segunda línea. La verdad, oye, muy buena y para aquellas personas que vayan a ver a Canadá, espero que sea titular. Para mí debería ser titular por delante de aquí. Sí, luego en la delantera tiene muchas opciones, porque tiene hasta 6 jugadoras que pueden jugar ahí Muchas. arriba. Realmente no sé decir cuáles son las que parten con más opciones, porque has dicho un 11 que es el de Australia, pero al final es un amistoso. Eso puede Sí. ir cambiando un poquito con el tiempo, pero es que tiene un equipo en ataque muy poderoso, con Huitema, con Adriana León, con Becky, como hemos comentado, Biens, que es una jugada que me ha gustado mucho en la Roma con el equipo en la Liga Italiana y también en la Champions. Y luego, Bota de oro. bota de oro, por cierto, además. Y luego Chloe Sí. Lacasse, que es una jugadora que cuando la he visto en el Arsenal, que no he visto mucho la liga inglesa, pero sí que he visto algún Muy partido buena. de ella, me ha gustado mucho Chloe Lacasse, que además venía un año anterior en el Benfica, compañía de Dalidou, haciendo una temporada absolutamente espectacular. Claro, que ahí, o sea, con el Benfica no llamaba a Adriana, Adriana le iba a decir, a la casa. Ha fichado por el Arsenal, juega menos y la ha llevado a la selección. Pero bueno, aquí nos pone una recomendación, ¿vale? Lo podemos tener en cuenta, pero para eso tenemos ahí las imágenes. Bueno, entendemos también que a lo mejor la gente no lo sabe. El orden está abajo también. Sí, Y en YouTube pondremos minutado, no os sí. preocupéis, ¿vale? Pero para la próxima lo tenemos en cuenta. Gracias, Carlos. Adriana León fue una de las goleadoras de la Copa Oro, sí. Por eso digo que es ahora mismo uno de los nombres en ataque, porque Biens es más suplente de oro, realmente. Y la que marcó el penalti decisivo fue Julia Grosso, ¿vale? Lo tenía apuntado aquí. Sí, yo creo que Pero Becky, me parece, no estoy seguro, que fue la que anotó el penalti que permitió seguir con vida a Canadá, porque tenía un penalti para puede ganar ser. Suecia, lo falló y creo que marcó luego Becky. No recuerdo exactamente si fue así, Sí. pero sí que recuerdo que fue clave. En cualquier caso, hablando un poquito de sus opciones de estos Juegos Olímpicos, igual que con Yo le Colombia, doy. yo creo que pasar de fase de grupos lo tienen más o menos en la mano, porque al final creo que el hecho de que tengan a Nueva Zelanda en el grupo les da para mí una ventaja de cara a ser un buen tercero en caso de que pierdan con Colombia, porque yo creo que está Francia, luego Colombia y Canadá a la par, igual
Yo personalmente apuesto más por Colombia, pero evidentemente Canadá tiene igual más equipo. Y luego Nueva Zelanda en última posición, aunque todo puede pasar. Y yo creo que Canadá Yo, mínimo debe estar en cuartos de final. Y luego allí sí, depende del cruce que le toque. pues mira, en palabras de Ben Priestman, dado el mundial que hicimos, no vamos a los juegos pensando que somos el equipo a batir, pese a defender el título. Solo queremos ofrecer la mejor versión posible de nosotras. Si lo logramos, el resto vendrá dado. Dicho esto, queremos volver al podio y haremos cuanto esté en nuestra mano para conseguirlo. Es que es la única selección que ha conseguido estar en el podio en las 3 últimas ediciones del torneo olímpico. Solo 4 jugadoras hacen su debut. El resto tienen experiencia a estas alturas. Es un equipo que, como decía la seleccionadora, combina experiencia y juventud, posicionalmente equilibrado y con un atletismo y talento futbolístico increíble. Estoy de acuerdo con esta descripción, obviamente la propia seleccionadora. Entonces yo les doy como segundas. Segundas en el grupo. Colombia será una de las mejores, dos de las mejores terceras, 100%, pero Canadá creo que va a quedar segunda. Tengo muchas esperanzas depositadas en esta selección, por lo que decía. Al final tiene experiencia en los Juegos Olímpicos. Fíjate, ha estado haciendo training camp en España, han jugado contra Australia en Marbella, Sí. y decía que era para acostumbrarse al calor que va a hacer Bueno, en Francia a estas alturas. Hombre, calor hace. Y los sí, pero horarios, igual no es sitio no, París y pero no es lo Francia donde más mismo. calor vayan a tener, ¿eh? No, pero no es lo mismo jugar a las 9 de la noche que jugar a las 3 5 de la tarde, que es lo que va a Claro. suceder con la fase de grupo. Por eso lo decía. Pero, pero eso. Viendo los 11, 13 de las 18 jugadoras que han sido campeonas, yo creo que van a quedar segundas. Yo ya haremos en su momento el pronóstico, pero a mí de primeras me fío más de Colombia que de Canadá. Canadá es una ¿Vale? selección que a mí me deja un poquito frío y yo creo que Colombia quedará segundo de grupo y Canadá tercero. Pero bueno, todo puede pasar. Yo creo que las dos tienen que estar sí o sí en cuartos de final porque al final el hecho de tener a Nueva Zelanda en su grupo les da una ventaja que otras selecciones no van a tener. Y yo les doy Sí, ese punto más de favorito a Colombia que respecto a sí. Canadá. En cualquier Vale. caso, deben competir los tres partidos. Evidentemente, ganar a Nueva Zelanda eso es para mí una obligación. Con Sí. Francia, creo que pueden competirle bastante. Creo que Canadá es un equipo que defensivamente, si se cierra bien, puede complicarle a Francia. Luego tiene más jugadores muy rápidas, te puede hacer un poquito la contra a Francia. Con Colombia va a ser, creo que, un partido muy duro. Y yo Yo creo creo que, que se va a decantar por pero por Canadá piernas en ese veo más a duelo. Colombia, la verdad. Yo veo más a Canadá. En este punto, en este último amistoso, las he visto con un punto más de físico, con velocidad en las jugadas y con fútbol tal como Agujo, por ejemplo, que me ha encantado. La CAS al 100%, de llevarse el balón, de adelantarse a las rivales, de llegar a área, como si fuera un partido que se estuviera jugando en marzo, por ejemplo. Que al final hay unas selecciones Mm, como Alemania, España, que han perdido porque no están físicamente bien del sí. todo, porque han regresado, han estado 2 semanas con carga física e intensa para estar al 100% en los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, Canadá, que tiene muchas jugadoras que están ahora mismo en la Liga estadounidense, llegan con otro puntito y se les ve. Entonces, Puede ser. yo creo que, por eso digo que en ese duelo me decanto por Canadá. Pero bueno, Además, Canadá empieza algunas, con Nueva Zelanda, que es un partido que deben sumar sí o sí los 3 puntos. sí, sí, yo creo que las 3 selecciones deben sumar contra Nueva Zelanda, que ahora Sí, hablaremos de ella. pero al final Yo empezar contra considero que sí. ellas creo que les da una ventaja. El año pasado contra Nigeria fue el primer partido que jugaron, empataron a cero y eso les hizo un Sí, poquito ir a contrarreloj. Ahora con Nueva Zelanda deben ganar para mí cómodamente y a partir de ahí esos 3 puntos les deben dar la clasificación, la verdad. sí. Con 3 puntos no sé dónde creo que se Jugadoras, queden fuera. sí. Bueno, ya hemos dicho el objetivo, jugadoras estrella de esta selección. Bueno, si vamos un poquito por posiciones, Buchanan es una de ellas. Bueno, Lawrence, yo Buchanan no la consideraría estrella, pero sí. estrella en la selección, sí lo es. Es una de las jugadoras que deben dar la cara. Por nombre, Claro, pero yo estoy no hablando de por... estrellas en un contexto de selección. Claro, es que hablábamos antes, por ejemplo, con Francia, considero estrella a Wendy Renard. Mm,
En Claro, pero el es que caso de estamos. Canadá, te considero antes estrella a Giles que a Buchanan. Es que las dos, fíjate, las dos estuvieron muy bien en el último. Bueno, en el Ya, último pero es que olímpico, sí. un Que amistoso es un amistoso. no, no, es una. Sí, yo no estoy hablando de amistosos aquí. Yo estoy hablando de lo que yo considero estrella. Son las dos realmente. Pues hicieron una pareja espectacular en Tokio, que estuve viendo algunos de los partidos de entonces. Y es que encajaron 4 goles en los 6 partidos. Mm, Que eso también va a ser clave para Canadá si quiere llegar sí, lejos, volver a esa fiabilidad defensiva que no tuvo en el Mundial y que esta pareja de centrales esté tan bien como entonces que sea tan rocosa. Jesse Fleming, o sea, en la organización del ataque, que tiene que estar bien, pues si no, va a tirar mucho por banda. Y arriba, bueno, es que Adriana León ya la hemos mencionado y la casa, pero Jane Rivière, Jay Rose, jugadoras a seguir junto con Agujo. Así que lo tenemos ahí. sí. Aquí voy a leer un poquito el chat y pasaremos a la última eh, integrante del grupo A, que es Nueva Zelanda. Por aquí dice que todo depende de su posición. Los cruces del grupo A es contra el tercero del grupo B o C. Y Claro, si el es mejor de ahí. segunda, sí. A ver, al final, lo ha dicho antes Juan, hacer cábalas ahora mismo de saber contra quién te vas a enfrentar o no, creo que es mejor Sí. acabar en la mejor posición posible por lo que estamos viendo y que te toque una mejor tercera. A no ser que la mejor tercera sea Estados Unidos, Francia, España, que eso nunca Bueno, a se ver, esos sabe, serían pero casos muy complicados, pero bueno, Canadá, en sí, principio, lo lógico sería que ganara cómodamente Nueva Zelanda, luego perdiera contra sí, Francia y se lo jugara todo contra Colombia. Es para mí sí, el escenario más probable. sí. Aquí coinciden conmigo, dice aquí pobrecita Nueva Zelanda, es Hmm. que Estar aquí no ya es es la un que está. premio, pero el equipo es el más flojo de Pero todos los Juegos no Olímpicos. es la peor, no es la que peor está en el ranking, que es algo que me ha sorprendido. Ya, bueno. La que peor está en el ranking es Zambia, número 64. Nueva Zelanda es la antepenúltima. Algo es algo. Pero bueno, aquí dice históricamente para los canadienses, Buchanan es la figura. Sí, sí, Yo a ver, por eso entiendo lo que había puesto históricamente sí, pero pero a son las dos. nivel ahora mismo, no sé, mi Buchanan la verdad es que me deja Para bastantes mí es dudas. Buchanan. A mí no, a mí no. Pero bueno, Bueno, todo se pues verá en estos Juegos Olímpicos, que al final las futbolistas en selecciones clubes pueden tener un rendimiento totalmente distinto. sí, Adriana León, como has dicho tú antes, Buchanan es otro ejemplo. Pero bueno, van a jugar otro amistoso, ¿vale? Es una de las pocas selecciones que van a jugar 2 amistosos, 2 partidos de preparación. El 17, es decir, pasado mañana, juegan contra Nigeria, que es otra de las selecciones que sí, veremos en Francia en apenas una semana, unos días. Así sí. que vamos ahora con la selección más floja en este grupo y de las más flojas en el torneo. Hablamos de Nueva Zelanda. Sí, es una selección que el año Que, pasado en el Mundial ya hicieron un sorpresa, bueno, sorprendieron a mucha gente, ganando el debut ante Noruega, luego perdieron contra Filipinas y acabaron perdiendo también, empataron con Suiza. Realmente es una selección que me sorprendería mucho que consiguieran puntuar, porque creo que nombre por nombre, tanto Canadá como Colombia y evidentemente Francia son mejores. Y en un torneo de partido cada 3 días me parece fundamental el tener más amplitud de plantilla. Y Nueva Zelanda, además, llega en un momento complicado a nivel estructural, con un cambio de seleccionadora después de que se marchara, bueno, fuera apartada del cargo Jitka Klimkova, se marchó temporalmente del cargo por una investigación abierta contra ella por parte de la sí, federación, luego la federación le absolvió, ya podía volver a su puesto pero no quiso regresar y será su segundo el que dirige a Nueva Zelanda en estos Juegos Olímpicos. Y sí, realmente el equipo, ahora lo comentaremos un poquito más, es un equipo muy joven. Eso sí que hay que decirlo, que es un equipo muy joven, quitando a la capitana y figura Ali Riley y el resto de las jugadoras así creo que son bastante jóvenes. Hicieron un gran torneo en el Mundial pasado y yo creo que ahora será un poquito más un punto más. Y por la parte positiva es que no hay nada que perder. Es un equipo que va a jugar los Juegos Olímpicos. Lo lógico es que se vaya de los Juegos Olímpicos como cuarta y sin conseguir ningún punto. Pero si consigue puntuar y consigue hacer algún buen partido, eso que se llevan. No es una selección para mí que sí, debería complicar demasiado a los rivales de este grupo. Pero bueno. sí.
Bueno, antes que nada, cambia la bandera. No vaya a Sí, ser alguien se ofenda. Pero es que han estado en 4 Juegos Olímpicos. Este van a ser los quintos y el mejor resultado, cuarto de final, en 2012. Han estado en 2016, estuvieron en Tokio 2020, ¿vale? Y para reforzar lo que tú has dicho, es que de los 13 partidos que han jugado en total en estas 4 participaciones, han ganado solo 2. Han perdido los 10. Claro, y es que encima a ello se le suma que fue la primera selección en toda la historia en ser anfitriona y que te echen de fase de grupos en un mundial. Claro, en la cosa no pinta bien, más lo que has dicho tú, la destitución de la entrenadora y llegaba después Michael Main, que estuvo en los 2 partidos en los que se apartó a la entrenadora, ex entrenadora en este caso. Un poco de continuidad. Hombre, es que Nueva Zelanda tiene jugadoras destacadas, hay otras que se han quedado fuera que no comprendo del todo, pero bueno, al final cada seleccionador es una lista de 18, es muy cerrada, tiene sus jugadoras favoritas, las jugadoras que creen que más rendimiento le pueden dar en un torneo corto como es este. Pero bueno, tenemos la lista por ahí. Te la voy a pasar, Mario. La tenemos con las fotos con las caras para que la gente no las conozca mucho, se familiarice con no, ellas. esa sí que la tengo, porque como venía en dos partes, esa sí que la he podido Ah, poner bien. perfecto. Aquí tenemos a la lista de Nueva Zelanda con esas 18 jugadoras igual que el resto de selecciones. Es verdad que vienen un poco de aquella manera, porque no vienen por orden de postales ni también por orden de posición. Pero bueno, tenemos por aquí a Ali Green, que es una jugadora que lo lógico es que la veamos de delantera o de eh, extremo, es lo que he podido ver, aunque también la pone, por ejemplo, la FIFA como defensa. Así que vamos a ver qué pasa con Ali Green. Ali Riley, que es Sí. la gran capitana de la selección, lateral izquierda, así que no tenemos posición en la que no la ubiquemos. Para mí, tercera portera, que será, bueno, la guardameta, Luke. Al final creo que es un equipo que más o menos tiene nombres claros. Luego, CJ Bott, que creo que será central titular del equipo. Gaby Reni, delantera, pero vamos a ver porque también puede jugar de centrocampista. Eh, Grace Yale es la siguiente jugadora, que es una futbolista que se puede ubicar en varias posiciones, aunque la FIFA la pone como centrocampista, así que de momento, perdón, Sí. delantera, la pone como delantera, y hay que decir que no tiene equipo, es una de las jugadoras que no tiene equipo. Nueva Zelanda sí que son algunas jugadoras las que no tienen equipo, y eso, igual que pasó el año pasado, por ejemplo, con algunas selecciones, puede ser un atractivo, porque hay jugadoras que tienen todavía muchísimo que hacer y que exhibir ante el resto de equipos para conseguir un nuevo contrato. Luego también, continuando un poquito con la lista, tenemos debajo de ellas a la joven India Paige Reilly, que a mí fue de las días sensaciones del último mundial. Me gustó bastante el año pasado el mundial que hizo la joven con el dorsal número 20. Otra de las que también me gustó bastante en el mundial anterior fue la dorsal número 16, Jackie Hunt, que yo creo que fue para mí la mejor jugadora del equipo, o la más regular. Yo recuerdo sobre todo ese último partido ante Suiza, que fue fundamental. Fue la única jugadora que hizo algo en ataque, Jackie Hunt, extremo diestra, aunque también puede jugar por la otra banda y incluso delantera. Y cierra esta primera parte Kate Taylor. Kate Taylor es una futbolista centrocampista. Tampoco podría decir muy bien cómo se ubica porque no la he visto jugar. Y también es otra jugadora que no tiene equipo de momento. Así que veremos si consigue, después de este mundial, o mejor dicho, Juegos Olímpicos, conseguir un nuevo equipo. Seguimos con la segunda parte de la lista. Y Vamos por ahora ello. vamos con la dorsal número 14. Con una jugadora que no la recuerdo mucho del mundial pasado, la verdad, que es Katie Bowen, que sí que recuerdo que era central, pero tampoco la recuerdo como una de las mejores. Luego, al lado suya, Katie Keichin, que es una jugadora que no estuvo en el mundial y que es otra de las jóvenes de la selección, igual que Macy Fraser. El caso de Macy Fraser es un poquito más centrocampista, al igual que Katie Keichin. Macy Fraser, por cierto, juega en el Utah Royals, así que es una futbolista que en teoría vendrá con ritmo, aunque es el peor equipo ahora mismo de la liga estadounidense. Luego continuamos con Mackenzie Barry. Mackenzie Barry es una futbolista que la ubica como defensa de la FIFA, juega en Wellington Phoenix, en la liga australiana. Malia Steinmetz, la recuerdo mucho del Mundial, centrocampista, físico,
poderosa, buen juego con los pies. Juega en el North Island danés, es una futbolista que sí que recuerdo bastante del Mundial pasado. Sí. Continuamos con Mikaela Moore. Esta no la recuerdo, la verdad, del Mundial pasado. Centrocampista, aunque también puede jugar de defensora. Y que tampoco tiene equipo ahora mismo. Y acabamos con las últimas 3 jugadoras. Que son Millie Clegg, delantera. Juega en Racing Louisville, en la liga estadounidense. Luego, Rebecca Stott, que es también de las más veteranas de la selección de Nueva Zelanda y que juega en Melbourne City como defensora. Y acabamos con la última jugadora, con la portera titular del equipo, con Victoria Esson, que será, imagino, la arquera titular del equipo Sí, neozelandés y que juega en el Rangers, que la gente pues sí, lo recordará, que es el equipo que esta temporada jugará esa eliminatoria de previa de Champions sí. contra el Atlético de Madrid. Aquí dice el último torneo al israelí. La vamos a echar mucho de menos. Es una de las líderes junto a Rebecca Stott, que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio por cáncer, por linfoma de Hodgkin etapa 3. Es decir, tuvo que pasar quimio, no sabía si iba a volver al fútbol y ha vuelto. Ha sido una de las mejores, ha sido la mejor jugadora de la Liga Australiana, ganando el título con Melbourne City. Nos preguntan por aquí cuándo empieza la temporada en Australia. Normalmente comunican las fechas alrededor de finales de agosto y comienzan en octubre, ¿vale? A mediados de octubre, ¿vale? Y termina, bueno, ha terminado en mayo, enero, febrero, marzo, sí, en mayo, sí. A ver, le hemos dicho los nombres, has dicho algunos que suenan, Bowen, Sí. Steinmetz, también que Steinmetz. nos gustó mucho en el centro del campo, en el Mundial, Riley, etcétera, Hale, Hunt, Yo me quedo y con dos Hunt y nombres, con India Paige sí, Riley, que además fue de las más jóvenes y que la verdad es que es una futbolista que tengo eh, ganas de ver en estos Juegos Olímpicos. apuntes ese nombre, la gente, y apunta también Macy Fraser, ¿vale? Tenéis que apuntar ese nombre. Yo es que Steinmetz me gustó mucho en el Mundial, Mm. también la Pace Riley también me gustó. Han jugado un amistoso, el único partido que van a jugar de momento que se sepa, empataron contra Zambia 1-1 con un gol de penalti, ¿vale? Y es que hablamos de una selección que llega, es una selección floja, 10 jugadoras que debutan en los Juegos Olímpicos. Sí, Y solo hay 2, Riley y Stott, que tienen más de 100 internacionalidades. Hombre, plantarte en un torneo olímpico con las selecciones ahora mismo muy potentes, con debutantes. Bien. Es que a ello le añado otra cosa, Mario, que las 5 delanteras que han mencionado, ¿vale? Solo tienen 26 goles entre ellas. sí, porque Y bueno, han falta la gran sido, delantera. Hannah Wilkinson, que fue la que marcó aquel gol contra Noruega, que no está en esta lista, al igual que tampoco está Ria Percival, que también fue de las mejores en el pasado mundial, y Olivia Chance, que también la recuerdo bastante, que tampoco está en esta lista. Luego verá que solo me he comentado 4 reservas del equipo, que una de ellas también fue el último mundial titular en algunos partidos, que me refiero a Annalí Longo, centrocampista de Wellington sí, Phoenix. También está como reserva la defensora Claudia Burns, la central Micaela Foster, que está libre ahora mismo sin equipo, y para acabar sí. la guardameta suplente, que está en la liga, eh, está en la universidad estadounidense de Key State Soccer, Siaf Murray, que es Murphy, perdón, que sea la tercera portera de Australia, Nueva Zelanda, perdón, en estos Juegos Olímpicos. Sí, lo de Hannah Wilkinson es que era la que marcó el único gol en el Mundial 2023 de Nueva Zelanda, que dio una victoria después de 16 años sin ganar. Cuarta máxima goleadora de las Ferns. También, bueno, en 2011 también marcó, le dio el primer punto a Nueva Zelanda en un Mundial. A ver, ¿qué ha dicho el entrenador, no entrenador Michael, Michael Main sobre esta ausencia? A mí me llamó mucho la atención, que fue una decisión extremadamente difícil, pero que sabía reducir a obtener el equilibrio adecuado de opciones en lo que es un equipo de solo 18 jugadoras. Entonces, ha estado explicando un poquito el porqué de la convocatoria. Con el tamaño del equipo hemos ido un poquito más a la unidad defensiva y la unidad del mediocampo. Obviamente entendible, estamos hablando de una selección que ha ganado solo 2 partidos este año y ha encajado, bueno, 4 goles que le metió Japón, otros 2 de Japón, le metió, bueno, un empate y una derrota contra Colombia, perdió 3-0 contra Nigeria. Oye,
va a tener que defender a tope para menos puntuar con empates y tener opciones de pasar a la siguiente fase. Yo lo descarto de momento. Que se centraron en la unidad defensiva, la unidad de medio campo. Y en última instancia, en esta ocasión, cuando analizábamos lo que necesitábamos de esa unidad de ataque y tuvieron algunas conversaciones sobre el papel de Hannah Wilkinson, ahí es donde se quedaron con las jugadoras elegidas en la lista. Entonces vieron que no les sería útil en este contexto de torneo y que optaron por las 5 delanteras: Clegg, Jackie Hunt, Hale, India Pace Bailey, Benny y otras jugadoras más. Y dejaron fuera a Hannah Wilkinson. A ver, me parece un tanto arriesgado, porque es una delantera que te ha rendido muy bien a nivel selección, cuarta máxima goleadora, como digo, y que tiene mejores números que las que han ido convocadas. El seleccionador las conocerá mejor que nosotros, por supuesto, Obviamente. no seguimos tanto a Nueva Zelanda. Pero lo que dice es que es una selección bastante novedosa, porque como dices, hay jugadores que han debutado en los Juegos Olímpicos y que estuvieron en la última cita, estuvieron en Tokio, quedaron Sí. últimos de su grupo con 0 puntos, 3 derrotas ante Suecia, Australia y Estados Unidos. Y en la anterior cita, en 2016, sí que consiguieron ganar un partido precisamente a Colombia, que fue el equipo que consiguieron derrotar y que se enfrentaron otra vez contra ellas en estos Juegos Olímpicos, después de perder contra Estados Unidos y contra Francia también en ese grupo en el que formaron parte. Realmente me parece que este es un equipo que no se debe esperar mucho de ellas. No. Al final que compitan es el único objetivo para ellas. Es un grupo, como todos, No evidentemente muy encaja. complicados. Para ellas es un premio estar aquí. Hay que recordar también que es una selección que está en los Juegos Olímpicos por una clasificación pues realmente muy fácil. Porque para estar aquí no han tenido que pasar por lo que han tenido que pasar otros rivales. Y de hecho, no sé, ellas, no recuerdo contra quién fue, pero Australia, por ejemplo, no sé si fue contra Nueva Guinea, una selección Sí, una selección que si le que metieron 10 realmente, goles evidentemente, antes. están en estos Juegos Olímpicos, están mereciendo esa plaza, pero que Sí. el cupo de Oceanía y el cupo de algunas confederaciones, pues realmente limita un poquito el nivel, pero bueno, están aquí las naciones en los Juegos Olímpicos y las expectativas que podemos tener en ellas son muy bajas. Realmente el Sí. debut ya con Canadá marcar un poquito cómo vaya para ellas el torneo. Lo Mm. lógico sería que perdieran ese partido y quizá por más de un gol. Pero si consiguen puntuar este partido, pues luego les toca a Colombia, que lo mismo también pueden sacar algo. Luego Francia es su último partido, pero bueno, el hecho de acabar contra la más complicada te da 2 partidos anteriores en los que puedes puntuar. Yo no lo creo, pero bueno, esa opción la tienen todavía abierta. Yo les doy un 1% de posibilidades de pasar de fase de grupo. Soy honesta, es de las Pasar selecciones, como he dicho, como, más débiles como y van segundas a o como depender. terceras. Es que si pasan, van a ser como terceras, pero es muy difícil. Tienen que ser dos de las mejores tres terceras, que lo veo muy difícil viendo la calidad que hay en el resto de selecciones. Van a depender mucho de no encajar goles. Creo que su objetivo es, como ha dicho, competir, dar la cara y no llevarte en goleadas sangrantes, de un 10-0, ni un 7-0, ni una manita. Eso al final siempre duele mucho, más siendo una selección como eres, que creo que ya son conscientes de las pocas posibilidades, por no decir ínfimas, de pasar de fase de grupos, como decía. Entonces, que compitan, que, bueno, no sé si se lo van a pasar bien, si van a perder todos los partidos, pero bueno, es un honor, ¿no? No a muchas selecciones les gustaría estar en su lugar y ellas creo que van a Sin hacer duda, honor a su puesto, sin pero duda. no le van a quedar las últimas. Sí, a ver, lo lógico es que queden últimas y además sin puntos, como fueron en Tokio, que quedaron fuera en primera ronda y sin conseguir ni un punto. Pero bueno, ya el año pasado esperábamos poco de ellas. Es verdad que fue un poco de excepción al final, porque primero ganan a Noruega, que era el rival más complicado del grupo, y luego pierden con Filipinas y empatan con Suiza, y además sin goles en ambos casos. Pero bueno, es verdad que es una selección con 0 gol, porque en el Mundial pasado marcaron solo un gol, que lo marcó Wilkinson, y en este caso, sin Wilkinson, No tienen está aún menos Wilkinson. gol. Pero bueno, Claro, es que es a lo que me refiero. Michael ha dejado claro que Jim y él participaron en la selección de jugadoras
Y después cuando destituyeron cuando decidió no continuar Jim, pues que ya continuó con la lista. No sé. Aquí, si gana la medalla de oro, pues estaremos contentísimos. Bueno, no, contentos no, porque solo tiene que ganar España. Pero si España, por lo que fuera, no gana el oro y lo gana Nueva Zelanda, yo estaré contenta, porque habremos visto historia a una selección menor como Nueva Zelanda ganar el oro en los Juegos Olímpicos. Oye, estaría Hombre, bien. la verdad es Aquí que Noruega será sería el peor la equipo. mayor sorpresa de la historia, la verdad. Sí, Porque es que Nueva Zelanda, si tuviera que hacer el ranking de 12 selecciones, es para mí la que opciones de conseguir medalla menos tiene, junto con igual como ha dicho Zambia, eh, igual, no sé, Nigeria igual también, pero bueno, que todo puede ser. Nigeria puede hacer un buen papel en estos Juegos Olímpicos. Sí, pero medalla, eso ya es mucho. Y bueno, al No, final hay que decir aquí que en los Juegos Olímpicos tendremos campeones solo Estados Unidos, Alemania y Canadá, porque la otra selección que ganó este torneo, que es la selección de Noruega, no está clasificada y por lo no tanto nos está. quedamos con una campeona menos de los Juegos Olímpicos, como el año pasado el Mundial, que estaban Noruega, Alemania, Estados Unidos y Japón. Al final solo quedó Japón y pues hubo nueva campeona, Sí, porque fue España la que se alzó con el título. Japón, Bueno, pues vamos a dejar aquí lo que es el grupo A, el repaso, las listas, las ausencias, los nombres, la forma de jugar, lo que esperamos de cada una de ellas. Y regresaremos el miércoles para hablar del grupo B, que tiene entre ellos a Estados Unidos, y contaremos con una persona para hablarnos de esa selección, como habéis dicho en el chat, candidata a ganar una medalla, al menos a ser campeona de Sí. los Juegos Olímpicos. Y que ya ha estado aquí con nosotros y que aparte, pues, ha estado también en el chat. Así que ya tampoco he dado muchas más Ahí lo pistas. dejamos. Ahí lo Exactamente. dejamos.